Las voces de la tribu. Y la segunda parte. Piedra de sacrificio, democracia mexicana. Subimos las 114 gradas longas de aquel cu. Sus piedras ennegrecidas nos quemaron las manos de tan ásperas. Vi de allí los pueblos comarcanos, el tianguis de Ocote y Tigres, Tlatelulco. Fue desde la placeta que arriba muy se face que oteamos el agua dulce que se viene de Chapultepec. Iztapalapa, Tlacopan, Tepeaquilla, todo señoreado por nos ojos. Tornamos las espaldas e vimos a constelación, bultos y cuerpos de sus ídolos, malas figuras, todos de muy mayor estatura que un gran hombre y contrahechos de arcilla y masa y de legumbre, amánsalos con semillas y sangres de cuores, despojos humanos, ansita alfarina. En una torrecilla y apartamiento a manera de sala, 2 altares, 2 bultos, 2 altos cuerpos harto astrosos, uno de ellos huichilobos. Tenía la su cara y rostro muy ancho y los ojos disformes espantables, untado el cuerpo de engrudo y raíces y aljófares, sangre y otras varias excrescencias, y colgantes ceñidas al plexo unas caras de indio arrancadas a sus cráneos, tantas para vangar un roble. Y accesando por los humos del sahumerio hube visto todas las paredes de aquel adoratorio tan bañado y negro de costras, y plasma asimismo en el suelo que un rastro no exardece tal hedor e catadura. Y allí tenían un atabor de cuero crudeláspid, que cuando la tañían tal era la tristura de sus tumbos, los infiernos se allegaban. Tomaban los 5, 2 por las piernas, 2 por los brazos, uno más por la cabeza y otro poste mailandre, rajábales con ambas manos pedernal a modo de lanzón los pechos, y por aquella abertura metíale la mano y le sacaba el corazón. Y el cuerpo desasido en oscura laceria, descoyuntado, era comido de todos. Y los basófilos tomados granate y vermellón los rostros, purpurecidos cientos de azumbres de aloque caudal hasta la plaza. Y echaban los restos a rodar, y otros eritrosí, vestían sus pellejos, los muñones, los tajos, carne viva, linfocitos. Derramaban también sangre los sátrapas fuera de los cúes. Frente al huichilobos y en degüello, tiernas cabezas de hombres hirsuta pelambrera, desmembrados los coágulos, muslos y antebrazos tibias, allí asoma el hueso entre la grasa y la carne. Y después aislante cinta le rodea narices, esnifadas bocas, y de unos puentes entonces los ponen a colgar. Y el viento de las madrugadas desbravó sus fauces, envueltas en bolsas negras, allí vienen los retenes. Oído he decir que millones de matíes y también normocromáticos derraman las testas cercenadas que se apilan sobre tórax cuya carne se remueve al contacto solo de los dedos. Y allí abdómenes, mamas, huesos, frontales, ojos, axilas, anos, páncreas rafagueados, pudriéndose en los belfos de las ratas, señoras de esta tierra. En 2015 publiqué en Visor, en España, este libro de poemas que se llama Las correspondencias. Ángel Calderón, poeta. Pienso, por ejemplo, que hay un poeta como el chapaneco Efraín Bartolomé, que cuál es su mayor virtud, pienso yo, ser absolutamente musical y desbordado. Un poeta del desbordamiento, un poeta que se atreve a volar, que no tiene miedo de ser lírico o grandilocuente en una época donde todo el mundo quiere ser irónico, paródico, y que establece una distancia crítica con las cosas y que prefiere burlarse de las cosas, que es un tono muy válido, ¿no? Fundado por Parra, etcétera, etcétera, pero ese es un camino, y Bartolomé no teme ir por el otro camino y lo hace muy bien. Yo pido que lean a Bartolomé, por ejemplo. Yo recomiendo, Bartolomé nació en 50. De la siguiente generación recomiendo yo ampliamente que lean a un poeta que se llama Mario Bujor, que es de 68. También bueno, también es emotivo, pero él siempre ceñido al pensamiento político.
quiero decir al significado, al sentido, al que el sentido guíe la forma. Acaba de publicar un libro muy interesante que se llama El Memorial de Ayotzinapa, en heptasílabos, y que es un libro que yo les pido también a los tallistas que lean. Evidentemente, yo creo que hay que tratar de leer poesía en otras lenguas, ¿no? Leer autores de otras lenguas, de otras tradiciones. Pienso, por ejemplo, en Marin Sorescu, que nos enseña a generar alegorías. A mí me gusta mucho el estilo alegórico, es decir, hablar de una cosa, pero en realidad estás hablando de otra, ¿no? Marin Sorescu en la tradición rumana, me gusta, como lo decía, Apollinaire en la francesa. En la tradición norteamericana hay poetas muy importantes. Pienso, por ejemplo, en Joseph Comuñaca, que genera una poesía de testimonio, una poesía testimonial. Porque otra cosa importante de nuestra época es, y que hay que decirla, es una idea de Charles Altieri, el crítico norteamericano. Dice, un poeta siempre está sometido a dos momentos, el de presión y el de contrapresión. ¿Cuál es el momento de presión? La presión, por ejemplo, de tu tradición literaria. Piensa en los españoles, sonar al endecasílabo y al heptasílabo, y no salirse del endecasílabo y al heptasílabo, y todo el tiempo sonar a ese sonsonete de heptasílabo y endecasílabo. Tienen la presión de su tradición. ¿Cuál es la contrapresión? ¿Qué haces tú, poeta, con la tradición que heredas? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo ejerces esa contrapresión a la tradición que heredas? La verdadera maravilla de un poeta está en ese ejercicio de contrapresión. Nosotros en México heredamos una manera de escribir como la de Octavio Paz, llena de imágenes y el modo de Paz, que era tan importante, por ejemplo, en los años 90, ¿te acuerdas? Y entonces uno dice, ¿cómo ir más allá del modo en que escribió Octavio Paz? ¿Cómo ejercer la contrapresión? ¿Cómo responder a esa literatura? Entonces ese es un gran reto que tiene la poesía mexicana hoy, responder, por ejemplo, a lo que hizo Paz. Las Voces de la Tribu es una realización de Néstor Vázquez para Radio Buap. 2018, 21 años, Radio Buap. 50 años de la Reforma Universitaria. Las Voces de la Tribu, poetas de pueblo.